La Attitude Era se considera hasta hoy como la edad de oro rebelde del wrestling. Nombres como Stone Cold Steve Austin o The Rock se grabaron de forma indeleble en la historia. Sin embargo, mientras el brillante foco de atención se centraba en estos iconos, otros desaparecieron en las sombras. Hombres y mujeres que también se subieron al ring, lo dieron todo y, sin embargo, fueron arrollados por la ola de la fama. Hoy retrocedemos en el tiempo y recordamos aquellos rostros que ayudaron a dar forma a esta era, pero que acabaron hundiéndose en ella. Y comenzamos con un nombre que una vez pareció prometedor y, sin embargo, desapareció de forma casi silenciosa. Top 1. Mr. Hughes. Si se habla de las figuras más extrañas de la Attitude Era, su nombre suele mencionarse con una ligera sonrisa. Mr. Hughes fue conocido en su día como un guardaespaldas frío e imperturbable con traje negro, gafas de sol y una presencia intimidante. A principios de los 90, esta imagen le otorgó reconocimiento. Cuando regresó a la WWF en 1999, la idea parecía lógica sobre el papel. Lo pusieron al lado de un Chris Jericho al alza para que su apariencia pareciera más amenazadora. Pero fue exactamente ahí donde empezaron los problemas. En el ring, Hughes parecía desmotivado y fuera de lugar. Su antigua aura se había desvanecido. Su apariencia era menos imponente que antes. Los aficionados se preguntaron pronto por qué un orador tan carismático como Jericho necesitaba un acompañante silencioso. La situación llegó a ser casi absurda cuando más tarde se supo que, supuestamente, Hughes se quedó dormido en el borde del ring durante un combate. Ya fuera por agotamiento o indiferencia, nadie lo sabía con certeza. Pero el daño estaba hecho. La historia terminó tras unos pocos meses, y Mr. Hughes desapareció tan de repente como había llegado. ¿Fue falta de motivación, mal momento, o simplemente una idea que nunca debió llevarse a cabo? Su papel en la Attitude Era no pasó de ser una mera nota al pie. Top 2. Nicole Bass. Cuando se habla de las mujeres de la Attitude Era, muchos piensan primero en personalidades glamurosas y provocativas que fueron presentadas como símbolos sexuales. Sin embargo, Nicole Bass no encajaba en ese patrón. No destacaba por su sensualidad, sino por su enorme masa muscular y una presencia física que superaba incluso a muchos de sus colegas masculinos. Ya antes de su debut en la WWF, se había hecho un nombre en el culturismo y también había aparecido en la SW. Sus apariciones en el programa de Howard Stern la convirtieron además en una figura polarizadora. Con este bagaje, parecía perfecta para una era que amaba los personajes extremos. Pero en el ring no pudo cumplir con las expectativas. Sus combates fueron cortos y parecían más atracciones que competiciones deportivas. Incluso cuando se vio envuelta en una historia romántica con Val Venis, el foco estuvo más en el entretenimiento provocador que en su fuerza o personalidad. Además, tenía dificultades ante el micrófono para establecer un vínculo emocional con el público, un factor decisivo en una época en la que el carisma solía ser más importante que la técnica. Sin una dirección creativa clara, perdió relevancia rápidamente. Ya en julio de 1999, terminó su capítulo en la WWF. ¿Se adelantó a su tiempo o simplemente estaba fuera de lugar en un entorno que tenía otras prioridades? Nicole Bass sigue siendo una de las apariciones más inusuales de aquella época. Llamativa, diferente y, sin embargo, olvidada demasiado pronto. Top 3. Brockus. A primera vista, parecía exactamente el prototipo que le gustaba a Vince McMahon. Grande, de constitución maciza y con un cuerpo que parecía forjado en acero. Cuando Brockus se unió a la WWF en marzo de 1998, traía consigo todo lo necesario para parecer visualmente un futuro monstruo de la liga. Pero el tamaño por sí solo no bastaba en la Attitude Era. El escenario ya estaba dominado por personalidades como Stone Cold Steve Austin, The Rock, Mick Foley y The Undertaker, quienes no solo dominaban físicamente, sino que habían establecido una profunda conexión emocional con los aficionados. A Brockus, por el contrario, le faltaba precisamente eso: identidad. No tenía un papel claro,
Ni una historia que lo definiera, ni apenas oportunidades para demostrar su valía. En lugar de ser presentado como una fuerza de la naturaleza aterradora, aparecía en combates cortos y olvidados, y a menudo servía para que los nombres consagrados lucieran mejor. Ni amado ni odiado, simplemente resultaba intercambiable. El revés decisivo llegó en el infame torneo Brawl for All, donde se permitían golpes reales y no guionizados. Según los informes, Brockus ni siquiera sabía que se trataba de una pelea real hasta que recibió un fuerte golpe en el ring. La derrota llegó rápido y destruyó su imagen en pocos minutos. Poco después fue relegado a programas secundarios y despedido en julio de 1998. ¿Cómo pudo alguien con una apariencia tan impresionante desaparecer sin dejar rastro? Brockus se convirtió en la prueba de que los músculos por sí solos no crean una estrella. Top 4. Barbara Bush. En el año 1999, en el apogeo de la Attitude Era, cuando los personajes provocadores y polarizadores dominaban la programación, apareció de repente un rostro nuevo. Barbara Bush, conocida como Bev e interpretada por Kathy Dinkman, no empezó como luchadora, sino como paramédica a pie de ring. Su primera aparición durante una edición de SmackDown por Acción de Gracias pareció inicialmente un pequeño interludio humorístico cuando intervino tras el infame combate Gravy Bowl. Sin embargo, el público notó de inmediato a la enfermera rubia, y la WWF reaccionó rápido. El papel secundario y discreto se convirtió en poco tiempo en una presencia fija en las historias relacionadas con el campeonato femenino, especialmente en vinculación con Ivory. Bibi formó parte de esos segmentos de entretenimiento para adultos que definieron la Attitude Era. Concursos de bikinis, combates provocadores y comentarios exagerados, especialmente de Jerry Lawler, hicieron que su nombre se mencionara con regularidad. Por un momento, pareció que se establecería de forma permanente, pero el ascenso fue tan breve como intenso. A los pocos meses empezaron a circular rumores entre bastidores sobre una supuesta relación con Bob Holly. No está claro si estas especulaciones fueron realmente el detonante, pero poco después fue despedida sin un gran segmento de despedida. Sin explicaciones, sin resolución, solo silencio. ¿Fue simplemente un producto de su tiempo, creada para los titulares y reemplazada rápidamente? Barbara Bush es un símbolo de la imprevisibilidad de esta era, en la que la fama podía surgir de la noche a la mañana y desaparecer con la misma rapidez. Top 5. Beaver Cleavage. Si existiera una lista de las peores ideas creativas de la historia de la WWE, este nombre estaría sin duda en lo más alto. Beaver Cleavage no solo era bizarro, sino un ejemplo perfecto de hasta dónde estaba dispuesta a llegar la Attitude Era para cruzar los límites. La historia comenzó en 1999, después de que el equipo de Headbangers se separara porque Thrasher se lesionó. Para mantener a Mosh en televisión, la WWF decidió dar un giro radical a su personaje. El resultado fue un personaje adulto que se comportaba como un niño. Vivía con su madre y al que le servían leche en segmentos extraños. La inspiración provenía vagamente de una telecomedia inofensiva de los años 50, pero la ejecución resultaba curiosamente sugerente y perturbadora. Ya los primeros vídeos no provocaron risas, sino confusión y vergüenza ajena. Los espectadores se preguntaban qué era lo que estaban viendo realmente. En lugar de atención, el personaje generó rechazo. Las reacciones fueron tan negativas que la WWF cortó por lo sano tras pocas semanas. Mosh rompió con el personaje en antena y volvió a luchar bajo el nombre de Chaz. Pero el nuevo enfoque, que incluía una polémica historia sobre supuesta violencia doméstica, solo empeoró la situación. Finalmente, Thrasher regresó y el capítulo de Beaver Cleavage se cerró discretamente. ¿Cómo pudo una idea que quizás pretendía ser provocadora fracasar de forma tan estrepitosa? Este personaje sigue siendo un recordatorio de que, incluso en una época sin límites, no todo funciona. Top 6. Giant Silva.
Desde siempre, los gigantes han ejercido una fascinación especial en la WWE. Desde André el Gigante hasta Big Show, los atletas más grandes que la vida siempre representaron el poder, el espectáculo y el asombro. Giant Silva también parecía encajar perfectamente en este patrón. El brasileño de nacimiento había sido anteriormente jugador de baloncesto profesional y medía más de 2,20 metros. Su enorme estatura lo convertía en una figura imponente que atraía la atención solo con su presencia. La WWF lo fichó con la esperanza de formar a un nuevo gigante para la Attitude Era. Sin embargo, en el ring se vio rápidamente que el tamaño por sí solo no era suficiente. A Silva le faltaban los fundamentos técnicos y la agilidad para disputar combates convincentes. En lugar de ser presentado como un monstruo dominante, pasó a formar parte de los Oddities, un grupo excéntrico con una apariencia peculiar y una energía carnavalesca. En medio de este enfoque más cómico, Silva parecía menos amenazador y más bien amable y casi dócil. Su momento más conocido fue la victoria de los Oddities en SummerSlam 1998, en un combate con desventaja. Pero más allá de eso, apenas dejó huellas duraderas. Después de algo más de un año, dejó la WWF. En Japón encontró más reconocimiento posteriormente, pero en el contexto de la atitudera siguió siendo un ejemplo de oportunidades perdidas. ¿Estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado? ¿O simplemente no estaba preparado para el ritmo de esta época? Giant Silva siguió siendo un coloso impresionante que, sin embargo, nunca pudo atravesar la sombra de las verdaderas leyendas. Top 7. Salvatore Sincere. A mediados de los años 90, la WWF todavía experimentaba con personajes estereotipados y profesionales exagerados para atraer la atención. En este entorno, Salvatore Sincere entró en escena. Encarnaba a un caballero italiano de apariencia encantadora y aparentemente educada, con un trasfondo que resultaba manipulador. Detrás de las palabras amables y la sonrisa se escondía un personaje que jugaba deliberadamente con los estereotipos y que, gracias a ello, llamaba la atención. Cuando debutó en 1996, realmente atrajo las miradas. Pero su oportunidad fue problemática. Mientras su personaje todavía se movía en el estilo de la antigua WWF de dibujos animados, el wrestling comenzó a cambiar rápidamente. La Attitude Era se estaba formando y el público exigía personalidades más crudas y realistas. A pesar de ello, Salvatore Sincere mantuvo una presencia regular en Raw en 1997 y 1998. A menudo servía como oponente para estrellas emergentes o consagradas como Shawn Michaels, The Undertaker o el joven Rocky Maivia, quien más tarde alcanzaría la fama mundial como The Rock. Nunca ganó títulos, pero formó parte de una fase de transición entre dos generaciones de wrestling. Sin embargo, cuando la Attitude Era explotó por completo, su personaje pareció de repente una reliquia de otro tiempo. El público quería rebelión y autenticidad, no alusiones teatrales a mafiosos. El 17 de marzo de 1998 disputó su último combate en la WWF contra Jeff Jarrett antes de desaparecer silenciosamente. Tenía talento suficiente para más, pero simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Salvatore Sincere sigue siendo un recuerdo fascinante del cambio que definió esta era. Top 8. Scott Putski. Sobre el papel, Scott Putski parecía reunir unas condiciones casi ideales. Como hijo de la leyenda del wrestling Ivan Putski, pesaban sobre él grandes expectativas. Muchos creían que podría llevar el poderoso legado de su padre a una nueva generación. En 1997 debutó en la PWF, justo en el momento en que la Attitude Era comenzaba a desplegarse. Podría haber sido el momento perfecto para un nuevo comienzo. Pero, en su lugar, una decisión creativa afectó profundamente a su carrera. Aunque Putski pesaba unas 260 libras, sorprendentemente fue utilizado en la división de peso semipesado, una categoría de peso que en realidad estaba destinada a luchadores aéreos más pequeños y técnicamente hábiles. Para el público, esta clasificación resultaba poco creíble.
¿cómo iba a encajar un atleta de su estatura en una categoría que vivía de la agilidad y la ligereza de pies? La WWF intentó, no obstante, forzarlo en ese papel, entre otras cosas mediante combates contra Brian Christopher. Técnicamente, los encuentros funcionaban, pero los espectadores no lograban establecer una conexión real. Mientras megaestrellas como Stone Cold Steve Austin y The Rock dominaban la escena, Putski pasó desapercibido en segundo plano. En lugar de centrarse en su fuerza obvia, la dirección se aferró a un concepto que nunca convenció. En septiembre de 1997 dejó la WWF de nuevo. Una breve incursión en la WCW tampoco trajo un éxito duradero. ¿Podría haber tenido más éxito con un posicionamiento más claro? Scott Putski sigue siendo un ejemplo de cómo una mala gestión puede arruinar incluso las grandes oportunidades. Top 9. Just Joe. Si hubiera un premio para la figura más intrascendente de la Attitude Era, su nombre saldría rápidamente. No porque fallara en el ring, sino porque sencillamente le faltaba una identidad que lo definiera. Just Joe era exactamente lo que su nombre prometía. Simplemente Joe. En una época en la que cada personaje era ruidoso, provocador, o al menos estaba claramente definido, él parecía un figurante pálido en segundo plano. Antes de su etapa en la WWF, Joe E. Legend, como se le conocía anteriormente, había ganado experiencia en la escena independiente canadiense e incluso se había presentado junto a Edge y Christian. Pero no fue hasta el año 2000, en pleno apogeo de la Attitude Era, cuando recibió su oportunidad en la WWF. Lo que sonaba como un gran avance resultó ser un callejón sin salida. Su papel consistía en difundir rumores entre bastidores, avivar tensiones y sugerir conflictos sin llegar a formar parte de ellos realmente. Si bien esto generó pequeños momentos entretenidos, nunca desembocaron en una historia importante. Mientras personalidades como The Rock, Stone Cold, Kurt Angle o Chris Jericho dominaban los programas, Just Joe seguía siendo intercambiable. Aparecía sobre todo en combates de la parte baja del cartel, sin un desarrollo o perfil real. En marzo de 2001 fue despedido, casi sin que nadie se diera cuenta. ¿Fue su mayor problema que no polarizaba lo suficiente ni llamaba la atención? En una era llena de extremos, la mediocridad fue posiblemente el mayor obstáculo. Top 10. Águila. De entre los muchos nombres que aparecieron solo brevemente durante la Attitude Era, Águila es uno de los de mayor talento técnico y, al mismo tiempo, de los más ignorados. El luchador aéreo, natural de Guadalajara, poseía exactamente lo que los aficionados de hoy celebrarían: velocidad, técnica limpia y maniobras espectaculares. Cuando debutó en noviembre de 1997, la WWF acababa de introducir la división de peso semipesado para presentar combates dinámicos y rápidos. Teóricamente, era el escenario perfecto para él. Sin embargo, el público de aquella época estaba centrado principalmente en pesos pesados como Stone Cold Steve Austin, The Rock o The Undertaker. Los luchadores más pequeños y técnicos lo tenían difícil para imponerse ante estas figuras todopoderosas. Aunque Águila poseía todas las cualidades atléticas, la WWF no supo cómo utilizarlo de forma duradera. En lugar de construirlo como un aspirante serio, a menudo se quedaba como una especie de atracción que mostraba acciones espectaculares antes de que las grandes historias volvieran a dominar. A lo largo de su estancia, cambió de nombre varias veces, de Águila a Papi Chulo, y más tarde a Esa Ríos. Incluso cuando ganó brevemente el campeonato de peso semipesado en el año 2000, este éxito se vio eclipsado por otros acontecimientos. Muchos recuerdan hoy más el hecho de que Lita lo acompañara al ring antes de que ella misma se convirtiera en una de las mujeres más influyentes de la WWE. En 2001 dejó la WWF y regresó a México. ¿Se adelantó a su tiempo? Quizás 20 años después se habría convertido en una pieza fija de los espectáculos principales. Estos 10 nombres nos recuerdan lo rápido que puede surgir la fama y desaparecer con la misma rapidez. La Attitude Era dio lugar a leyendas, pero no todos los que entraron al ring pudieron permanecer bajo el foco de atención.
Si te ha gustado este repaso, apoya el canal con un like y suscríbete para no perderte más historias del mundo del wrestling.